Seguimos con más de este programa El Día y en esta jornada, una jornada especial aquí para nosotros en el programa, en el canal y para el resto del país, porque todos estamos bien atentos a lo que ocurra frente a la Asamblea Nacional cuando se presente el presidente Luis Abinader en su discurso de rendición de cuentas y en las inmediaciones del Congreso, todos esos funcionarios y distintos dirigentes políticos que se dan cita en este tipo de eventos. Nuestro equipo, el equipo de Telesistema, tomará parte de la programación porque estamos hoy en una cobertura especial con motivo del 27 de febrero. Y así como le comentábamos a ustedes antes de la pausa, en estas conversaciones que tenemos en cada uno de los programas que hacemos aquí en el día, tendremos a Nicole Pichardo, quien se presentó en las pasadas elecciones como candidata a diputada por la circunscripción número 4 de Santo Domingo Oeste. Aquí la tuvimos en este programa, pero hoy conversaremos con ella sobre la independencia nacional, sobre qué esperar también a partir de ahora con este nuevo mandato del presidente Luis Abinader. Gracias, Nicole, por estar aquí. Gracias a ustedes, buen día. Buen día. Y buen día a todos en sus hogares. Hoy es un día especial. Además es un día de descanso también. Yo creo que el descanso es muy patriótico, muy político. Hay que descansar. Usted que está viendo esto, descanse. La patria lo necesita fuerte y descansado. Me gusta eso, pero menos los periodistas y los médicos. Bueno. Y los policías. Bueno, depende de la profesión que usted elija, Depende de la porque tampoco profesión. las madres. Sí, Las madres sí. no descansan cuando los niños están Nicole, en la casa. 181 aniversario de nuestra separación de Haití, nuestra independencia nacional. ¿Cómo tú como joven, como política, cómo valora todo este hecho, esta patriótica, ¿verdad? Este evento? Tú sabes que una de las cosas que más nos dicen a los jóvenes políticos es, a veces nos quieren tildar con separar con el matiz de clase. Los Trinitarios fue una organización de jóvenes Sí, sí. de diferentes estratos sociales. Sí. Juan Pablo Duarte fue el popi que nos liberó, o sea, literalmente. Y yo siento que cuando se hacen esos comentarios un poco necios en búsqueda de división, yo creo que reflejan un gran desconocimiento de la historia de la República Dominicana. ¿Por qué? Porque a través de la historia, que sí, esto es una conmemoración de independencia con Haití, pero nosotros éramos una nación esclavizada por un gran imperio por mucho tiempo también. Y, cónchale, qué gran valor tiene reflexionar sobre, por ejemplo, el rol de Anacaona en la construcción de la libertad, porque la libertad es una gesta larga. Hay una autora que dice que la libertad es una lucha constante. Yo creo que sigue hasta hoy esa lucha. Entonces, como joven, una de las cosas que más me preocupa alrededor de la independencia y sobre todo de hablar tanto de patria, concho, le vamos a reflexionar un poco. ¿Qué significa patria? Patria se supone que es un vínculo que tiene un ser humano ya por una tierra o una nación, un vínculo que puede ser porque usted nació ahí o porque usted adoptó esa tierra. Pero oigan lo importante de la definición de patria. Dice, tú tienes un vínculo jurídico, tienes un vínculo histórico con esa tierra, pero tienes un vínculo muy importante además de esos dos, que es un vínculo afectivo. ¿Y cómo Un sentido de pertenencia. Un sentido de pertenencia. ¿Y cómo se construye un sentido de pertenencia con algo que no se conoce? Entonces, mi invitación es a que sigamos repasando la historia, sigamos viendo cuáles son esos personajes, incluidas las mujeres, que lo mencionaba más temprano, que ayudaron a construir lo que hoy tenemos. No porque lo que hoy tenemos es un producto terminado, hemos avanzado mucho, pero hay que seguir construyendo esa lucha de libertad. Entonces yo creo que ver la historia y verla con ese ojo crítico es muy importante porque a veces pasamos muchísimo tiempo, por ejemplo en mi caso, en la escuela siempre nos enseñaban, por ejemplo, yo hubiese tenido 5 años y hoy estuviera yo coloreando la bandera. Sí. Y estuviera coloreando el rostro de Duarte. Eso es lindo, ¿eh? Y muy lindo y es muy importante. Y luego en bachillerato empezamos a hablar ya de las intrínculas del movimiento, lo difícil que fue esa gesta de los trinitarios. Pero más allá de eso, yo quisiera que hoy no pensáramos tanto en el patriotismo como algo que le nace a seres extraordinarios, casi que canónicos, sino en el patriotismo del día a día. ¿Cómo ser patriota hoy? Sobre todo siendo joven. Y mucha gente dice, no, que los jóvenes hoy no valoran la patria porque más del 60% de los jóvenes se quiere ir de su patria. O sea, cuando ya tú tienes un vínculo afectivo y tú aún así decides irte, hay que preguntarnos por qué. Hay que preguntarse por qué. Y una de las razones que yo pude constatar en campaña, pero también siendo política joven y liderando un equipo de gente joven, es que hay muchos valores compartidos que nos hacen sentirnos orgullosos de nacer y vivir aquí.
Mucha gente habla de los recursos naturales, de las playas, de los ríos, pero también mucha gente habla de cómo somos los dominicanos, los solidarios que somos, los resilientes que somos. Pero yo quisiera que bajáramos a los héroes de la patria de aquella visión canónica, De ese pedestal. de ese pedestal, y lo veamos como seres humanos que simplemente, tan simple como eso, vieron algo, vivían una realidad con la que no estaban de acuerdo y decidieron unirse para cambiarla. Hoy en día eso aplica igualito. Todos los días nosotros tenemos que unirnos para construir esa patria, esa tierra se labra, se abona, a veces hay que sacudirla para ver si está viva la tierra. Sí. Entonces todo Para eso, oxigenarla. todo eso se aplica hoy en día. Entonces no hay que pensar solamente en la patria como una cosa que se conmemora del pasado, como una gesta heroica del pasado, no. Todos los días se construye patria. ¿Tú crees? Hemos conversado, perdóname, sí. mira, a propósito, para que no me vaya a ese punto, con el doctor Roberto Casay y otros historiadores sobre esa idealización de Duarte, que lo han puesto ya que estamos en el mes de la patria, ¿verdad? Y él Claro. fue digamos que el creador, el El fundador, ideólogo, el claro. ideólogo. Ajá. Entonces, pero con él todos los trinitarios lo ponen como una cosa inalcanzable, Casi como un santo. inimitable, Eso es un inmaculado, ascético, una cosa que no se puede nadie imitarlo. No, yo todos los días no me puedo levantar a aspirar a ser Duarte, porque es que Duarte Es es una demasiado. figura Tan, demasiado tan, canónica. sí. Y no, era un ser humano. Se murió enfermo, igual que todos los seres humanos. Sí. Nos enfermamos. ¿Tú Pero crees? ¿tú crees que perdóname, Sí. mira de nuevo, esa idealización de Duarte procura alejarlo de los jóvenes? Yo no estoy segura si procura alejarlo, pero yo sí sé que lo está alejando. O sea, yo no sé si la intención última, genuina, sea esa, pero yo sí creo que ver la patria como algo abstracto y ver su protección como algo casi que heroico hace que tú sientas distancia de lo que tú puedes lograr en el día a día. Y la patria se construye diario. O sea, criar es la cosa más patriótica que se puede hacer. Sí. Educar, tomar un micrófono con responsabilidad es lo más patriótico que Trabajar, se puede hacer. Eso trabajar. se Trabajar necesita es lo más mucho. patriótico que se puede hacer. No robar. No robar. Ir a la política sin dinero, con un partido pequeño, es lo más patriótico que se puede hacer. O sea, hay tantas cosas que se pueden hacer para ser Duarte hoy en día. Ahora que tú hablas, Nicole, sobre esos referentes y sobre cómo muchas veces vemos a Duarte y a los demás patriotas como algo inalcanzable, que yo no puedo llegar ahí. Tú como joven y que has trabajado bastante con la juventud, ¿consideras que hay una falta de referentes aquí en República Dominicana y que eso nos afecta de un modo u otro? Yo creo que nos hace falta hablar más de nuestras conquistas y de nuestras victorias, porque no se puede valorar lo que no se conoce. Por ejemplo, cuando yo hablo de los derechos de la mujer en República Dominicana, me encanta recordar que fue en 1997, el mismo año en el que yo nací, que por fin tuvimos una ley que tipificaba la violencia de género. Eso fue los otros días. Entonces, eso es un avance, eso fue producto de una gesta de mujeres que se comportaron casi como los trinitarios dentro del Senado y lograron pasar una ley. Señores, eso es difícil. De diferentes partidos políticos ya dijeron, no importa el partido que seamos, tenemos una causa en común. Eliminar o erradicar la violencia hacia la mujer, tipificar, crear reparaciones para esas víctimas. Otra cosa que podemos hablar de, por ejemplo, victorias. Yo recuerdo, todavía yo no era ni joven, yo era una niña, cuando un grupo de jóvenes tomó las afueras del Congreso para defender que las playas sean públicas. Y fue una protesta súper creativa. Para los que no están viendo, que nunca lo supieron de esto, fueron todos en traje de baño, con su tabla de surf, con su salvavidas, afuera del Congreso, a defender lo que dice nuestra Constitución. Las playas son públicas, son de todas y son de todos, por consiguiente no son de nadie y es de todos. Entonces yo creo, sobre todo, que hace falta darle sentido a la patria con un elemento que a veces lo decimos tanto, pero yo creo que hace falta hoy sobre todo interiorizarlo, que es la libertad. Cuando nosotros pensamos en república, ¿verdad? Todas estas gestas independentistas en toda Latinoamérica decidieron que íbamos a hacer una república. Cada país decidió que iba a ser una república, la mayoría de los países. ¿Y qué diferencia una república de otras formas de gobierno o de organizar un Estado? O que la república cree y defiende la institucionalidad como un medio para asignar cuotas de libertad igualitarias a todo el mundo. Y yo me pregunto, ¿cómo nosotros queremos que los jóvenes de hoy en día se sientan libres, independientes y amen el amor por su patria cuando salen de la universidad a las 11 de la noche y la calle está oscura?
Cuando una mujer joven no puede ni siquiera decidir sobre su propio cuerpo porque el Código Penal actual y el Congreso actual la obligan a parecerse una delincuente cuando trata de decidir sobre su propio cuerpo. ¿Cómo podemos hablar de libertad cuando no defendemos la libertad del otro? Te escuchaba esta mañana cuando decías que hay un grupo de personas que se han enarbolado de ser patriotas y lo que son mensajeros de odio. Ni siquiera Juan Pablo Duarte, que hizo todo lo que hizo, emitía discursos de odio Al contrario. contra la nación vecina. Ni siquiera Juan Pablo Duarte. Entonces, cuando la identidad se construye en base del odio al otro, tenemos un problema. Tenemos un problema porque paso más tiempo diciendo lo que no soy y acabando al otro que construyendo lo que yo quiero ser. La pregunta que yo quisiera que nos hiciéramos un día como es, ¿qué país queremos ser? Yo quiero ser un país en el que los jóvenes no se quieran ir por razones obvias. Cuando tú le preguntas a los jóvenes por qué se quieren ir, no hay aceras, el transporte público es deficiente, falta de oportunidades. El trabajo. El trabajo que es, que el sueldo que se congela desde hace 20 años, el mismo sueldo. O sea, ese es el país, esa es la pregunta que tenemos que hacer, no todo el año para mí. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy para que esa patria, el 27 de febrero del año que viene, qué vamos a haber logrado? ¿Qué vamos a haber conquistado? ¿Cuál derecho vamos a haber reforzado? Ahora que tú comentas eso, Nicole, y también pensando en los jóvenes, por ejemplo, comentábamos nosotros hoy al iniciar el programa que era un grupo de jóvenes. Duarte era uno de los mayores y tenía 20 y pico de años. Y lo pintan muy viejo, ¿eh? Sí, lo ponen al pobre con... Eso es adultocentrismo. Sí, que no pueden ser jóvenes quienes elaboren ese tipo de acciones. Tenía 25 años cuando fundó la Trinitaria. El mayor creo que tenía unos 30 y algo, pero hablando sobre jóvenes, la última vez que al menos abiertamente vimos a un grupo de jóvenes manifestarse en las calles fue con motivo de las elecciones de 2020, esa suspensión de las elecciones que fueron a la Plaza de la Bandera y demás. Pero luego de eso hay otros temas que surgen, que nos afectan de un modo u otro, pero uno no ve ese movimiento o esa articulación de grupos jóvenes. ¿Qué te parece eso, si es así o no? Yo creo que el gran peligro de no hablar suficiente sobre nuestras victorias y conquistas, como decía hace un momento, el gran peligro de no ver que hay una cultura de responsabilidad. En inglés hay una palabra que se llama accountability. Yo todavía no he encontrado la forma de decirla en español. Pero accountability significa qué tan responsables son las personas que cometen algún error o alguna infracción ante el público. Cuando nosotros vemos que allá en la cúspide de la política, de las instituciones, de la sociedad, de la élite empresarial, la impunidad se vuelve la norma, ¿cómo le pedimos a los jóvenes que tengan esperanza y que sean honrados en su día a día? Hay que casi ser mártir aquí para uno creer que es posible prosperar siendo una persona íntegra, apegado a sus valores familiares, políticos. Entonces, yo sí creo que ha habido más movilización porque luego de esa del 20 de febrero, de hace 4 años, bueno, 5 años, ahora este año yo estuve ahí. Yo creo que eso fue una incubadora de liderazgos políticos y que tiene un gran valor ese momento, pero yo también creo que eso que nos llevó a la calle en ese momento, todavía el sol de hoy no tenemos respuesta de qué fue lo que pasó. Todavía el sol de hoy, 5 años, el joven que como yo se paró ahí sin entender mucho, pero disgustado, porque yo no entendía mucho. Tú me preguntabas a mí qué era el pleno de la Junta Central Electoral y yo, bueno, son gente. Un grupo de gente normal como yo. Y ese disgusto fue respondido. No. Ese disgusto fue transparentado. ¿Qué pasó? No. Entonces, cuando eso pasa, uno siente que vive en un ciclo que se perpetúa y ese ciclo es, por naturaleza, desmotivador. Pero yo quiero decirle algo a la juventud dominicana. La única gente, el único grupo de personas que se beneficia de que nosotros cedamos ante la frustración son el mismo grupo que quiere perpetuar la frustración. Entonces, hoy en día lo más rebelde que uno puede hacer es ser ridículamente optimista. Todos los días cuando se levanta y cuando se va a dormir. Me sumo ahí, me monto ahí. Yo soy un optimista empedernido. Yo también, Ya, yo también. Hermano, muy optimista. Un optimista incurable. Y eso, Nicole, que estás en los medios todos los días, que es difícil. Sí, yo. Es difícil porque... Me llega toda la noticia, a veces digo, Dios. Nicole, tu valoración sobre
la línea que lleva el presidente, porque fue como un pisa y corre, ¿verdad que sí? Sí, eso fue. Yo soy del Partido Opción Democrática, Sí, soy lo sabemos. miembro de su dirección política. Eso me hace automáticamente un partido de oposición. Sin embargo, en Opción Democrática defendemos una oposición pedagógica, una oposición que se opone a ideas, no a personas específicamente, pero también que construye. Y una de las cosas que más nos preocupa desde Opción Democrática es que nosotros sentimos, y yo creo que es un sentir común, cómo se han denigrado los servicios públicos durante la gestión de Luis Abinader en el PRM. Tú vas a una UNAP, por ejemplo, una Se unidad han de atención denigrado los primaria. servicios públicos, dice Se usted. han denigrado los servicios públicos, porque para que sirva lo público, tú tienes que creer en lo público. Eso es como la premisa básica. Yo no siento que este partido cree en lo público como ese brazo que ayuda a nivelar la desigualdad en República Dominicana. Eso que los jóvenes los tiene tan desolados, que sienten que están abandonados, es esa falta de inversión en la calidad de vida, en las condiciones materiales de la gente en República Dominicana. Como por ejemplo la educación no ha tenido un doliente en este gobierno. El Ministerio de Educación ha sido una rifa entre cuál va a usarlo de incubadora para su próximo proyecto político. He visto también cómo, por ejemplo, otros servicios como el transporte, en algunos centros metropolitanos se les presta atención, pero en otros se tira el abandono. Pero otra cosa que también me toca y me atraviesa como hija de migrantes del Cibao a Santo Domingo. Mis padres migraron porque no había oportunidades de formarse en sus pueblos natales. Y eso refleja una política que ha abandonado la periferia, ha abandonado el interior. Yo también siento eso en este gobierno y eso a mí me preocupa mucho. Pero yo sí creo que a pesar de que soy oposición, tengo que reconocer cosas que me parecen luces de este gobierno. Luces de este gobierno. Y la principal luz, a mi criterio, como política, como mujer y como feminista, es el piloto nacional de cuidados. Piloto nacional de cuidados. Explícate, por favor. Pues resulta, Germán, que para que usted y yo estemos vivos hoy, y quien nos ve también, alguien nos cuidó. Sí. Ese alguien que nos cuidó, en mi caso fue una persona que se le pagó para que me cuidara, de una manera informal, porque eso no está formalizado en República Dominicana. Claro. Pero resulta que cuando ya usted esté en sus últimas, alguien lo va a tener que cuidar también, ¿verdad? Yo casi estoy buscando una. que me Bueno, cuide. Ay, no, entonces Germán. resulta y acontece que las personas que asumen eso usualmente son mujeres y eso tiene un impacto en su desarrollo económico. El Banco Nacional decía, el Banco Central decía que alrededor de 800,000 personas están fuera de la vida laboral porque tienen labores de cuidado. O sea, no tengo con quién dejar a mi hijo o a mi hija, no tengo con quién dejar a mi hijo con discapacidad, no tengo con quién dejar a mi papá y mi mamá que son convalecientes, que tienen alguna enfermedad, que sufrieron un ACV. Por lo tanto, no puedo ir a la esfera pública a trabajar. Eso atrasa el desarrollo de las mujeres porque las condena a un trabajo no remunerado. Sí, porque casi siempre son mujeres. Exacto. Entonces, el piloto que está llevado a cabo por una configuración de instituciones, incluida CONANI, CONADIS, el MEPID, igual también el Ministerio de la Mujer, ese piloto, junto con Supérate también, está haciendo proyectos de cuidado en comunidades de Azua y Santo Domingo Este, para probar cómo podemos profesionalizar el cuidado, o sea, formarnos en Infotep para cuidar y pasar a ser empleadas públicas para cuidar, pero también para que esas mujeres que no están trabajando porque tienen que cuidar puedan salir al espacio público. Entonces, para mí, ese proyecto es un proyecto que construye patria y yo voy a apoyar desde cualquier trinchera en la que yo esté. Yo creo que toda la nación debe apoyar ese proyecto, debe cooperar con esas instituciones para que el Sistema Nacional de Cuidados sea una realidad en República Dominicana y que pase a ser una ley, porque si no es una ley, viene otro gobierno y te supo, Así ¿verdad? es, así es. Entonces, yo apoyo eso. ¿Y qué otra luz destacarías? Yo quiero destacar algo muy importante, que es la labor que está haciendo el nuevo ministro de Medio Ambiente. Una de las cosas, yo soy una persona que ama el senderismo. Yo he subido el Pico Duarte 2 veces. Es lo más patriótico que se puede hacer. Suban el Pico Duarte. Prepárense para subir el Pico Duarte. Y una de las cosas que más me dolía a mí es el sueldo de los guardaparques, señores. Aquellas personas que cuidan algo tan delicado, tan importante, tan trascendental como el nacimiento del río Yaque. No cobraban. Se pasaban meses sin cobrar. Y eso no es justo, porque es un trabajo que implica mucho sacrificio personal también. Y yo he visto en esta nueva gestión un esfuerzo
por cumplir con ese sueldo que merecen los guardaparques. Y he visto también una intención de hacer acuerdos interinstitucionales para que ese sueldo llegue a los guardaparques. Y yo quiero celebrar eso porque yo creo que así se hace patria, cuidando los recursos naturales, cuidando las generaciones venideras y cuidando a las que cuidan, que son las mujeres. Algo que se espera, Nicole, a partir de esta gestión es la fusión de varios ministerios. Por ejemplo, tú comentabas del Ministerio de Educación, se fusionará con el Ministerio de Educación Superior y así Y el MEPID. exacto, así diferentes entidades. ¿Qué te parece y qué se podría esperar a raíz de eso? Hay una autora que se llama Mariana Mazzucato. Ella es una economista que ha estudiado y trabajado con gobiernos desde Suecia hasta Guatemala y cualquier otro país de Latinoamérica. Y Mariana dice que la austeridad es un mito. Y ella lo ha comprobado también con sus supuestos económicos, porque resulta que para otras cosas siempre aparece dinero. Para la guerra siempre aparece dinero, para las campañas electorales siempre aparece dinero. Entonces a mí me preocupa que se tomen decisiones en base a la austeridad. ¿Por qué? Porque la vida, la cosa pública no puede verse como la cosa privada, como una empresa. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros pensamos que estamos ahorrando hoy, fusionando, por ejemplo, el MEPID, que es un ministerio esencial para la planificación de la vida pública, ¿verdad? Y de las políticas públicas, creemos que hoy no estamos ahorrando un par de pesos, y puede ser que sí, pero ¿y a la larga? Aquí no hace falta solamente políticas de austeridad, o sí, hace falta colocarlas, por ejemplo, donde van. Por ejemplo, si tú me preguntas a mí, el PROPEP, ¿para qué existe el PROPEP? Ah, sí. Es un brazo de propaganda del partido de turno institucionalizado. Entonces, para mí, me duele que el MEPID, un ministerio que por fin está llevando a cabo su labor, que es planificar, que es lo que tanto le hace falta a la República Dominicana, sea fusionado. Entonces, yo lo que creo es que tenemos que mirar la austeridad a dónde sí y a dónde no, porque hay muchas cosas que para el futuro, para ahorrarnos a futuro, requieren inversión hoy. Y esa es la educación, por ejemplo, dominicana. Ese, por ejemplo, es el MEPID. El Sistema Nacional de Cuidados vive batallando precisamente porque no tiene suficientes fondos. Y eso es una política pública que va a garantizar prosperidad futuro, no solamente en el presente. Entonces, esa fusión particular, la del MEPID, me preocupa, porque la austeridad no puede verse siempre como buena. La que no me preocupa tanto es la de educación con el Ministerio de Educación Superior, porque he visto que en otros países es la costumbre y funciona. Pero ahora bien, estamos en forma y no fondo. Necesitamos fondo, necesitamos ver que esos ministerios trabajan en base a planificación, no en base a lo que el caudillo de turno que ocupe la silla quiera y se levante y hoy diga que hoy quiere ejecutar este plan o aquel plan. No, la República Dominicana merece funcionarios públicos que tengan una visión a largo plazo de planificación y merece que ese pueblo apoye esa planificación también. Entonces yo creo que es algo de doble vía y que no siempre hay que celebrar la austeridad, también hay que celebrar que se invierta a futuro en otras cosas. Nicole, estamos muy agradecidos de esta entrevista. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, día de fiesta, de fiesta nacional. Día de descanso. Muchas gracias, Nicole. Indira, c'est fini. Sí, así Se es. acabó. Tenemos más contenido luego de la pausa, pero agradecer a Nicole Pichardo por estar aquí con nosotros en esta jornada especial de cara a la rendición de cuentas del presidente de la República, Luis Abinader.